Amén, amén. Perfecto. Pues ya estamos listos, familia. Vale, así que vamos a meditar un poquito en el capítulo 1 de Santiago. Vamos allá y vamos a ver, a recordar lo que Santiago dice, que ya lo vimos un domingo, pero hoy quiero hacer un énfasis específico en algo más que a mí me parece importantísimo. A mí me parece que nunca debiéramos de dejar de exponernos a la palabra, y vamos a ver cómo nos lo recomienda el apóstol Santiago. Y ya, como dije, ya comentamos alguna parte de este pasaje. Creo que fue un domingo, no me acuerdo si fue este domingo que pasó o el anterior. Por ahí lo comentamos y por ahí lo puedes ver también aquí en mi página de Facebook. Puedes irte hacia atrás, ahí están las enseñanzas y ahí lo puedes ver, ¿vale? Pero vamos a recordar algún aspecto que me parece muy importante que menciona Santiago en el capítulo 1, ¿vale? Santiago 1, y vamos a leer el versículo 22 al 25. ¿Perfecto? ¿Sale? Entonces, Santiago 1, versículo 22 al 25. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar hoy de la palabra, amén. De la importancia de que la iglesia no olvide la palabra. Es increíble que lo tengamos que mencionar así, que lo tengamos que decir hoy así. De verdad es increíble, pero es necesario. La iglesia requiere regresar, necesita regresar a escuchar la palabra, a amar la palabra como lo más maravilloso, como lo más extraordinario, como lo más importante que Dios le ha dado. Eso es indispensable. La iglesia, de hecho, no está diseñada para operar fuera de la palabra. La iglesia no está diseñada para hacer lo que no está en la palabra. La iglesia está diseñada para que sea la palabra la que precisamente le dé dirección, para que sea la palabra revelada, ¿verdad? La palabra de Dios en ella sea la que sustente y le dé fortaleza ante cualquier circunstancia. Entonces, Santiago, en el capítulo 1, nos da una recomendación extraordinaria, ¿no? Dice, el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Qué interesante, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Ok. Escribe allí, primer principio, buenas noches y bienvenidos todos los que se están conectando. Acuérdense que pueden hacer comentarios, pueden nutrir toda esta plática, esta transmisión, a través de lo que el Señor también pues les da a ustedes, y todos somos edificados. Así que siéntanse con toda la libertad de comentar. ¿De qué vamos a hablar? Alguien podrá decir, uy, de algo aburrido, van a hablar de la palabra. Otra vez lo mismo. Wow. Nos falta regresar, recuperar el gusto por la palabra. Más dulce que la miel, esa palabra más nutritiva, que no existe nada que se compara a ella, y que podamos estar siempre expectantes, no a algo nuevo, sino expectantes al entender el por qué el Señor nos está lanzando su palabra, porque todo lo que el Señor hace, lo hace a través de su palabra. Entonces, hasta eso tenemos que recordar, hasta eso tiene que recuperar la iglesia, hacer
hacer conciencia de que todo lo que el Señor lo hace a través de su palabra. Y no a través de otros medios que muchas veces se fueron inventando y la palabra se fue quedando allá, se fue dejando en una esquina, mientras la iglesia seguía caminando hacia una dirección que muchas veces no era la dirección que Dios había dado, pero el Señor está trayendo un orden. Yo soy de los que creo, y yo creo que muchos de ustedes también, de que estamos viviendo una reforma en donde obviamente es necesaria para esta reforma la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un asunto que es para la gente religiosa. Eso también es importante recordarlo. La gente religiosa, hemos hablado de que mucha gente conoce muchos textos, pero no conoce a Dios. Hemos dicho que algunos tienen no sé, que usan la palabra para pelearse, para atacar a otros, y que no la interpretan correctamente, como sea. Pero una persona que tiene a Dios, disfruta y vive la vida de Cristo, una persona que tiene la vida de Cristo, ama la palabra, busca la palabra, anhela llenarse de ella, la conoce, la aprende, la medita, la estudia, la escudriña, anhela cada día más en ser entendido en ella, encuentra misterios, verdades, cosas maravillosas, sabiduría profunda de Dios en la palabra. Quien tiene la vida de Dios, el hombre nuevo, de hecho, se deleita en la palabra, porque obviamente encuentra en la palabra la misma naturaleza, la naturaleza de Dios, la palabra viva, esa palabra que al nosotros leer las Escrituras nos es revelada. Y cuando nos es revelada esa palabra, según lo que dice Santiago, fíjense qué maravilloso, según lo que dice Santiago, cuando esa palabra nos es revelada, esa palabra se convierte en un espejo. Pon allí, esa palabra se convierte en un espejo. Hola Fabriani, ¿cómo estás? Así es, Hebreos 4 y 12 lo dice. Así es, gracias por tu comentario. Noemí Contreras, entre más se conoce la palabra, más de Cristo se forma en mí. Exactamente, Noemí, alguien puede pensar que Cristo se va a formar en su vida sin el conocimiento de la palabra. De una vez te lo digo, estás equivocado. No puede haber formación de Cristo si no se conoce la palabra. Tenemos que regresar a esa gran verdad. No es un regreso de retroceso, es un regreso a una verdad eterna. Vuelvo a decir lo que dije el otro día en una reunión. No recuerdo si fue un domingo o un jueves, pero no importa, tenemos que recordar cosas. El hecho de que tengamos la misma Biblia hoy nosotros como una herramienta y como un instrumento no debiera de ser un problema para la iglesia. Al contrario, es una herramienta que le ha dado el Señor a su iglesia para conocerle más, para entenderle más, para comprenderle mejor. Entonces, si tenemos esa herramienta, tenemos nosotros que aprovecharla, disfrutarla. De hecho, no sé a cuántos les ha pasado que en el avance del entendimiento, cuando vamos entendiendo un poquito más, surge un deseo de volver a leer la palabra, que quiere uno regresar a releerla. Porque obviamente en el entendimiento, cuando avanza, uno se da cuenta que había cosas que no teníamos bien entendidas y que habíamos de hecho entendido mal. Entonces uno regresa, dices, oye, yo la quiero volver a leer, porque estoy convencido que el Señor me va a enseñar muchas cosas más en la palabra. Entonces, el aprendizaje, la lectura de la palabra de Dios no es de personas, no es un asunto religioso o de personas religiosas, y tampoco mucho menos es un asunto esclavizante, cansado y tedioso de estar leyendo cosas que no entendemos y que nos aburren, ¿no? Yo le decía a una persona, en broma, cuando le digo, cuando no puedas dormir, agarra tu Biblia y ponte a leerla. Porque yo he visto que mucha gente lee la Biblia, inmediatamente viene un sueño maravilloso, así, pesado, como decían los antiguos, como esa gloria pesada, se sintió pesada la gloria de Dios, pues uno siente en una pesadez cuando escuchan la palabra, ¿no? Y no sé cómo, pero se empieza a leer y empieza el cabeceo y empieza todo así. Entonces yo digo, bueno,
un consejo, si alguna persona no puede dormir, pues ponte a leer la palabra, probablemente te dé sueño. Y si no te da sueño y te despierta más, pues quédate leyendo. Entonces Dios te quiere enseñar algo, ¿verdad? Dios te quiere mostrar. Sigue leyendo, sigue leyendo. Es un instrumento de Dios para nosotros, poder tener la palabra. No lo olvidemos, no nos la saltemos, no la menospreciemos. Santiago, bueno, dice Noemí Contreras, conocimiento sin entendimiento, déjenme ver ahorita que no hay fundamento. Conocimiento sin entendimiento no hay fundamento. Sí, tenemos que conocer la palabra para tener fundamentos reales de lo que estamos entendiendo. Amén. Eso es fundamental. Santiago, de hecho, dijo que este es un buen principio, cuando la palabra se nos revela, escriba allí, cuando la palabra se nos revela, esa palabra se convierte en un espejo. Es importantísimo ese espejo. Repito, cuando la palabra se nos revela, esa palabra se convierte en un espejo. Y ese espejo, amigos, ese espejo es indispensable. Es fundamental ese espejo para todos nosotros. Es un espejo donde nosotros nos vemos a nosotros mismos. Eso lo enseñó Santiago y también lo enseñó el apóstol Pablo. Ellos enseñaron que cuando uno se encuentra delante de la palabra revelada, sucede algo buenísimo. Esto es buenísimo, no es malo, es muy bueno. Es muy bueno que la palabra nos muestre cómo estamos nosotros mismos. Eso es muy necesario. Hoy en la mañana, bueno, hoy a mediodía, con la red de pastores de Agua Viva, en la red donde estamos y disfrutamos y amamos y nos enriquecemos al escuchar a tan buenos edificadores que el Señor está levantando. Y fíjense que en la mañana, a mediodía estábamos meditando en algo, es un tema complicado, porque estamos viendo en las Escrituras cuál es el orden correcto, cómo es la manera y el orden correcto del pastoreo. ¿Y qué aspectos nos hemos equivocado en el pastoreo? Y yo creo que una de las cosas que nos traen problemas en el pastoreo y el pastoreo se desvirtúa, una de las cosas que hacen que pastoreemos mal, pues, y que no lo hagamos correctamente, es precisamente el no exponernos nosotros al espejo de la palabra. Les voy a decir, por ejemplo, algo que es muy común que le sucede al pastor normal, voy a llamarle común y corriente. No quiero decir tradicional, porque si digo al pastor tradicional, ya pensamos que es a los de antes. No. A todos nos pasa algo. Les voy a decir que muchas veces pues tenemos cosas que enseñar. Siempre hay cosas que enseñar para la congregación. Y siempre tenemos que enseñar en algún discipulado, o en 2 discipulados, o en 3, en alguna célula en casa, en la congregación, en las reuniones generales, en algún lugar a donde nos invitan, en algún congreso donde tenemos que enseñar 5, 6, 7 u 8 enseñanzas. Entonces uno se prepara y uno estudia. Y sucede algo, fíjense. Sucede que muchas veces uno se prepara, uno lee y uno estudia, pero muchas veces no nos detenemos para que esa palabra que vamos a enseñar haya, porque uno está pensando, ¿verdad? Uno está pensando en la congregación o en las personas o en el lugar a donde uno va a ir, y entonces, por pensar en eso, no nos damos cuenta que esa palabra tiene un efecto poderoso, un efecto buenísimo, que es el efecto del espejo. La palabra tiene el efecto del espejo. O sea, si realmente se nos está siendo revelada, lo que hace esa palabra, ¡pum!, es mostrarnos quiénes somos nosotros, cómo estamos nosotros. Y eso, qué útil es. Porque a mediodía estábamos hablando de algunos errores que se han cometido. Alguna persona escribió allí en los comentarios de la transmisión y puso que si eso era lo que pasaba, esos errores que se cometen o esa incorrecta manera de pastorear, sucedía con aquellos
que mezclaban pactos, ¿no? Y sí, por supuesto, que si no hay un correcto entendimiento, obviamente, de la administración en la que estamos, pues vamos a administrar mal, vamos a pastorear mal. Pero no solo es un asunto de conocimiento de los pactos o del tiempo en el que estamos, no es un asunto, tampoco no solamente es un asunto de entendimiento. ¿Saben qué? Es un asunto, el mal pastoreo, el abuso hacia las personas, el control hacia las personas, el enseñorearse de las personas, también es un asunto del corazón. Es un asunto de que muchas veces uno cree, fíjense, muchas veces uno cree que todo está bien y que estamos bien. Uno piensa que estamos bien, que lo estamos haciendo bien, porque también nos faltan 2, 3 que nos están aplaudiendo y que nos están animando en lo que estamos haciendo. Pero yo creo que hay que, no estoy menospreciando a nadie, gracias a Dios por la iglesia y por nuestros hermanos, ¿vale? Pero voy a decir algo, me parece que el mejor diagnóstico, escribe allí, me lo va a dar, el mejor diagnóstico de mí mismo me lo va a dar la palabra. El mejor diagnóstico de mí mismo me lo va a dar la palabra. Quien me va a mostrar las intenciones de mi corazón va a ser la palabra. Es mejor que mis amigos. Eso es mucho mejor que la familia. Eso es mucho mejor que mis mentores también. La palabra que penetra a lo más profundo y que separa el alma del espíritu, la abre, una traducción dice abre o parte y deja abierto. Deja como expuesto, como si un doctor hubiera con un bisturí abierto y cortado las entrañas de una persona y las deja expuestas. Vean qué interesante. Pero no las deja expuestas para que sea exposición de las personas, sino que esta palabra nos deja a nosotros expuestos para que podamos ver la realidad de cómo estamos. Entonces, nosotros todos, seas pastor, seas no sé, ministro, lo que hagas, predijes el evangelio. Ya saben que en el nuevo pacto, en la iglesia entendida debe de saber que todos somos ministros. Entonces, todos, pero algunos, yo sé que hay funciones pastorales, no sé, ministeriales, apostólicas, no importando la gracia ministerial en la que tú te estés desarrollando, requieres el espejo. El espejo es indispensable. El espejo es el único que nos regresa a la realidad. Es el único que nos da un diagnóstico correcto de cómo estamos nosotros. Si nosotros no nos exponemos a ese espejo, podemos caminar engañados a nosotros mismos. Entonces todos, pon allí, todos debemos enfrentarnos a esta realidad. Ahora entendemos, ¿no? Por qué es que mucha gente vive engañándose a sí misma. Porque no se exponen a la verdad, porque no se dan cuenta, insisto, que la palabra tiene un efecto de espejo que nos está dejando ver cómo somos y cómo estamos nosotros, y sobre todo que nos deja ver lo más profundo de nuestro corazón. Si eso no se corrige, una persona que sirve al Señor, lo hemos visto, y no lo digo por crítica, lo digo con tristeza y como diagnóstico. Pero si no dejamos que la palabra actúe como espejo en nosotros, ¿saben qué? A la distancia nosotros creemos que andamos bien, pero estamos operando mal. Estamos no haciéndolo en el orden debido, en el orden del Señor, como el Señor realmente quiere que lo hagamos. Esa es la realidad. Por eso fuimos diseñados, escribe allí, fuimos diseñados para no hacer nada separados de Dios. Amén. Ese es un diseño. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando Él sigue hablando de que separados nada podemos hacer, también habla de que el que permanece en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces Jesús mismo, a la palabra misma, la palabra misma es parte de esa unicidad, de ese uno que somos con Dios. O sea, no puedo decir, lo quiero decir de esta manera, no puedo decir que soy uno con el Señor, pero no soy uno con su palabra. Amén. Si soy uno con el Señor, soy uno con su palabra.
Porque su palabra escribe. La palabra del Señor es Dios. La palabra del Señor es Dios. En el principio era el verbo, dice Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo, vean qué importante entender esto y saberlo. El verbo, la palabra es Dios. Extraordinario. Entonces, imagínense, ¿estaremos entonces nosotros diseñados para estar fuera de la palabra? No, estamos diseñados para que la palabra nos alumbre, para que la palabra nos dé luz. ¿Se acuerdan que ya vimos que Juan habla de la luz y de lo importante y los efectos de la luz de la vida de Dios en nosotros? Bueno, la palabra es precisamente esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, esa antorcha que el Señor mete a nuestra vida para que podamos ver más claramente y disfrutar y experimentar y cada vez ser el reflejo y la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Entonces, no podemos la palabra hacerla a un lado. Y sobre todo, tenemos que dejar que la palabra actúe como espejo en nosotros para no caminar engañados a nosotros mismos. Entonces, cuando una persona a mediodía decía, es que los pastores que no entienden, no mezclan los pactos, son los que cometen esos errores. Entonces yo decía, no, también los del nuevo pacto. Yo sé que eso a algunos no les gusta, pero es la verdad, también y no estoy señalando a nadie, me pongo yo primero. También nosotros los del nuevo pacto, los entendidos, ¿verdad? Los que decimos, no, la iglesia, bueno, si nosotros no nos exponemos, escuchen, si nosotros no nos exponemos a la palabra como espejo, terminaremos engañándonos a nosotros mismos y es más, terminaremos haciendo lo que alguna vez predicamos que no se debe de hacer. Que eso sucede, ¿no? Uno está diciendo, esto no se debe de hacer, esto no se debe de hacer, esto no, eso ya entendimos que no. Y decimos muchas cosas, pero pasa el tiempo, viene el camino a la distancia, vienen algunos éxitos, ¿verdad? Vienen algunos buenos resultados, vamos a llamarle, de la labor que estamos haciendo y de repente nos olvidamos de exponernos a la palabra como espejo. Que la palabra nos diga y nos muestre cómo estamos cada uno de nosotros. Entonces todos debemos enfrentarnos a esta realidad, no importando si eres líder o pastor o apóstol o un congregante, no importando. La palabra tiene un efecto liberador, pero te libera cuando tú te das cuenta, cuando tú puedes ver lo que no es Cristo dentro de ti y entonces puedes despojarte de eso. Eso es liberador. Pero nadie puede experimentar esa libertad si no es expuesto a la palabra. Pablo, el mismo Pablo que escribió mucho de lo que enseñamos hoy, ¿por qué enseñamos mucho de Pablo y hablamos mucho de él? Porque él escribió más de 13 cartas. Más de 13 cartas escribió el apóstol, o más o menos 13 creo. Más bien 13, creo, o 12 por allí. Pablo escribió 13 cartas, y en esas cartas el apóstol Pablo, aunque con luz y revelación y cosas profundas que nosotros aún no entendemos muy bien, porque hay cosas que no las dejó tampoco tan claras, no nos las explicó, simplemente las dijo. Entonces el Señor nos ayuda para poder entender lo que Pablo escribió, pero este mismo Pablo necesitó, sí, Mirna, dice Mirna, ¿cuánto necesito exponerme a la palabra de Dios? Y es a lo que iba. Este mismo Pablo, que fue llevado al tercer cielo, que el Señor cuando lo encontró y lo salvó, hubo una luz que lo dejó, que lo cegó, y una voz del cielo que le habló y que dice, imagínense lo sobrenatural, que dice que los que estaban con él también oyeron la voz, solo que no entendieron lo que esa voz decía, pero oyeron algo. O sea, imagínense. El encuentro de Cristo con Pablo fue sobrenatural. Después el Señor lo lleva al tercer cielo para tener también otra experiencia sobrenatural. Pero con todo eso, el apóstol Pablo dice, yo
era cuando era niño, me comportaba como niño, pero después, o sea, lo que Pablo está diciendo es, yo estuve en una etapa de niño, fíjense qué interesante. Yo estuve en una etapa de niño, pero fui caminando y seguí creciendo hacia la madurez. Amén. ¿Cuánto el apóstol Pablo? O sea, el apóstol Pablo no fue el producto terminado. Desde que inició, Dios le reveló todo y lo entendió todo, y entonces por eso hizo lo que hizo. No. Él caminó el camino que todos debemos caminar, el camino que nos muestra el Señor, ese camino de madurez, ese camino de crecimiento. Escucha esto, el querer transicionar a la madurez, que eso yo veo que a algunos no les gusta. Lo vuelvo a repetir, querer transicionar a la madurez. O sea, el anhelar crecer, el anhelar la transición, de decir, ok, hoy estoy en esta estación, pero el Señor me está llevando a otra estación. Entonces, Él transicionó. Si Él transicionó a la madurez, pues cuanto más nosotros, ¿no? Con mucho más razón, tú y yo, que no nos ha llevado el Señor al tercer cielo y no hemos experimentado algunas cosas que Él experimentó, pues con más razón nosotros tenemos que ser diligentes en caminar esa vida en una madurez intencional, en ese deseo profundo de que Cristo siga siendo formado cada vez más en nuestra vida, donde necesitamos, obviamente, crecer en el conocimiento de su palabra. Eso es indispensable. Si nosotros, claro, es indispensable si nosotros queremos manifestar la vida de su Hijo. Porque luego eso también lo decimos, ¿no? Y manifestar la vida de su Hijo. Y queremos que Cristo sea manifestado a través de nosotros. Pues sí, pero ¿hace cuánto que tú no pones atención a su palabra? Sí, o sea, está bien tu intención y mi intención. Está muy bien nuestra intención de que Cristo sea manifestado a través de nosotros. Solo hago una pregunta. ¿Qué tanta atención? Y escuchen lo que voy a decir, ¿eh? Estamos poniendo a su palabra. No estoy hablando de cuánta atención estamos poniendo a los predicadores que nos enseñan, ¿vale? No estoy hablando de predicadores que nos enseñan. Estoy hablando de su palabra. No nos desviemos. No, sí, pastor, yo escucho 2 veces al pastor fulano de tal y después el otro día escucho a fulano de tal y me lleno, pastor, y me lleno. Espérame, está bien, no estoy diciendo que está mal. Bueno, está bien con paréntesis, pero no es el tema, no me voy a meter ahí. Está bien, no estoy diciendo que está mal. Yo lo único que digo es esto, familia, amigos, no lo olvidemos. La palabra tiene una preeminencia. ¿Qué tanto buscas la palabra, la anhelas y aprendes y la escuchas de parte de Dios cuando estás dándole un tiempo de importancia, ¿no? La palabra, que ya lo vuelvo a decir, la Biblia como tal, ya lo sabemos eso, tú lo sabes y yo también. La Biblia no es como tal la palabra. La Biblia contiene la palabra de Dios porque ahí hay muchos pensamientos de diferente tipo. Pero tú no vas a conocer la palabra si tú no lees la Biblia, si no te expones, si no pones atención e interés. Entonces, ya hablamos una vez también, estoy recuperando cosas que hablamos, alguna vez hablamos de cómo el Señor revela. ¿Se acuerdan que dimos algunas enseñanzas de la revelación? Que yo dije, esta palabrita aparece mucho en estos tiempos, ¿verdad? Revelación. Y como que tenemos que aclararla, pero Dios maneja su revelación que le da a sus hijos, la maneja de una manera, porque la revelación viene por Él. Pero Él, lo que se nota que Él hace con nosotros con respecto a la revelación, es que Él se revela más profundamente a aquellos que le aman, que le anhelan, que le buscan, que quieren más de Él, que son diligentes, que le dan importancia a su palabra. Sí, importancia. Como cuando alguien te deja un mensaje y cuando tú lo ves, el mensaje, y contestas o dices algo. Muestras que hubo una importancia por el mensaje que se te dio. Pero ¿cuántas veces tú mandas un mensaje, verdad? Mandas un mensaje y entonces tú dices, pero yo te dejé ese mensaje y ni le hiciste caso. Bueno, ahora con el WhatsApp le dices, me dejaste en visto, ¿verdad? O sea, te dejó en visto. ¿Por qué molesta que te haya dejado en visto cuando lo dices? Pues porque
Te dejó ver el WhatsApp que te vio, que la otra persona vio el mensaje, pero no le interesó. No te contestó, no te respondió, no hizo ni una reacción del mensaje que tú mandaste. En otras palabras, no le dio importancia. Y yo he visto que hoy la gente se enoja por eso. Por eso uno les desactiva en los colorcitos a las flechitas, a las palomitas. Ya les estoy, ¿verdad? Las desactivan. Yo luego me encuentro chats que le están desactivando. Digo, ¿por qué las desactivan? Pues las desactivan porque no quieren estar comprometidos de leer un mensaje y tenerlo que contestar luego. Porque saben que si no le dan importancia a ese mensaje, la otra persona se puede molestar. Entonces, ¿por qué dije todo esto? Porque el Señor nos ha dejado su palabra. El Señor nos ha dejado su mensaje. Sí, nos ha dejado su mensaje. El apóstol Pablo dice que lo aprendió también leyendo. Y el apóstol Pablo le recomendó a las iglesias que leyeran para que conocieran el propósito, para que entendieran el mensaje. Amén. Entonces, si nosotros no ponemos atención al mensaje que Dios nos dio, pues nada más imagínense. No digo que Dios se enoja, pero simplemente si nosotros queremos y estamos ahí, perdón que lo diga así, alucinando de que no, la revelación, pero queremos revelación sin leer la palabra. O sea, queremos revelación sin entenderla, sin ponerle atención al mensaje que Dios nos ha dado, sin honrar el mensaje que Dios nos ha dado. Amén. Lucía, un abrazo. Lucía Orozco dice, no se trata de tener conocimiento intelectual de la palabra, sino de ser hacedores de la palabra que escuchamos. Así es, Lucía, eso es fundamental. Pero no podemos ser hacedores si no la escuchamos primero, ¿verdad? O sea, escucharla, entenderla es fundamental para poder ser hacedores de ella, pero también antes de ser hacedores, dejar que esa palabra, que ese es el punto en el que hoy quiero que meditemos, ¿vale? Que es el camino que me están acompañando y que estamos acompañando, y el Señor nos está acompañando y nosotros a Él, de esta verdad. Porque es su palabra, familia. Es la palabra de Él. Y si nosotros honramos su palabra, el Señor, a ti y a mí, a todos, eso no importa, eso no tiene que ver con los grandes, con los apóstoles, esto es con el cuerpo. Cuando el cuerpo honra la palabra, el Señor le abre sus verdades, aclara sus misterios y conocemos mejor a nuestro Señor. Él se revela a quien le ama, a quien le busca, a quien le anhela, al que honra su mensaje que Él dejó, no al que lo deja en visto, ¿verdad? Y le quita las palomitas para que no se note que lo dejó en visto. Gloria, ¿cómo estás, Gloria? Un abrazo enorme. Dice amén, examinándonos, homologándonos de acuerdo a la palabra para no darnos la buena. Nos ayuda a mirar en qué debemos corregirnos. Claro. ¿Está mal eso? No, pastor, vamos más adelante porque esa no es la principal obra del Señor. No es la principal. Sé que no es la principal estarte corrigiendo. Estoy de acuerdo en eso, ¿vale? Sé que no es la principal, pero discúlpenme. Todos necesitamos ser corregiditos. Un poquito. Porque luego la próxima generación va a decir de nosotros. Ojo, Ojo, porque nosotros estamos diciendo mucho de la otra generación que pasó. Y hemos hablado mucho de ellos. Es que hay mucha religión, pastor. Si supiera de dónde yo salí. Si supiera, pastor, cómo me fue. Si supiera lo que me enseñaron. Ok. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿y qué va a decir la siguiente generación de nosotros? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir de nosotros? A mí no me gustaría que dijera, bueno, ellos entendieron. Entendieron cosas, pero entendieron cosas que no hicieron. Eso sería terrible, ¿verdad? Ellos entendieron cosas, pero nunca las hicieron. Ahí estaban los pastores diciendo, la obra es del Señor, pero después se enseñoreaban de la gente, querían tener a todos ahí, querían ellos ser, decimos que somos el cuerpo de Cristo y somos como familia y operamos como cuerpo, pero de repente algunos, la siguiente generación va a decir, pues mi pastor sí me enseñó, pero él se enseñoreaba también de todos nosotros y nos gobernaba y también pues no fue tan bueno. ¿Qué va a decir la siguiente generación de nosotros? Entonces, avancemos lo más que podamos. Por supuesto que cuando nos vayamos, tú y yo, primero tú o yo, no sé, cuando nos vayamos, por supuesto que todavía hay muchas cosas que quedarán por hacer. Nosotros no vamos a terminar todo el asunto que se debe de terminar, pero sí tenemos que trabajar para que se terminen más cosas.
Me encantó entender el otro día algo que es bien importante. Nosotros no debiéramos de predicar para que siempre tuviéramos que estar predicando. A ver si me explico, lo vuelvo a decir. Nosotros no debiéramos de predicar cosas como muchos hacen como esto, ¿no? ¿Les gustó la palabra del día de hoy? Sí, buenísima. Hay otra cosa más que, pero no te la voy a enseñar ahora. El próximo domingo, para que no faltes. El próximo miércoles, para que te conectes, te voy a decir la clave de esto. Como diciendo, ¡ay, falta algo! Y ahí viene, entonces predico para poder predicar más y más y más y nunca termino. No, la idea de Dios era que, escuchen esto, que nuestra enseñanza fuera acabando todo. No sé si me explico. Que prediquemos para que las cosas terminen, para que las cosas concluyan. Es más, voy a decir algo, para que prediquemos cada vez menos porque estamos siendo efectivos. Porque lo que se dijo aquí, escuchen, lo que se trató, se concluyó y quedó claro. Entonces, cuando se queda claro, decimos, vamos a lo que sigue. Entonces, no es predicar para cada vez predicar más, sino es predicar para terminar. Esa es la palabra pleroma. Esa es la palabra completamiento. Ese es el ámbito en el que la iglesia y los ministros y todos debemos de caminar. Tengo que enseñar para que esto quede claro, para que nuestra generación lo tenga concluido y la siguiente generación también pueda recibir cosas concluidas, no inconclusas. Asuntos terminados, asuntos comprobados. Pero tenemos una gran responsabilidad. Entonces, no queremos, vuelvo a decirlo, terminar o más bien no terminar cosas. Solo decir cosas, hablar cosas, pero no haberlas concluido, no haberlas traído a una manifestación en este ámbito natural. Leticia Ramos dice, escudriñar la palabra, tener entendimiento de ella y ser hacedores de la palabra. Amén. Fabriani Sánchez dice, yo me la llevo mucho con la que dice Romanos 2, versículo 4. Amén. Ofe López dice, la palabra, la única que trae transformación del alma cuando ponemos atención al meditarla. Exactamente. Ofe, sin la palabra no hay transformación del alma. Por favor, ningún accidente transforma más tu alma que la palabra. Ningún susto transforma más que la palabra. Ninguna tragedia transforma más. Ningún asalto, nada que te suceda, ninguna enfermedad. No, es que la enfermedad me cambió. No puede una enfermedad tener más poder transformador que la palabra. La palabra es el medio que Dios diseñó para construir todo lo de Él en el universo. Por eso Él todo lo edificó y lo hizo con su palabra. Si tú y yo somos y seguiremos siendo edificados, será por su palabra. Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Así es. Hola Marcela, la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Dije hace un rato, la palabra es Dios. Eso es la palabra. No es, decimos aquí en México, no es cualquier hijo de vecino. Es Dios. Es Cristo. Sin fe, dice Hebreos 11, es imposible agradar a Dios. Pero, ¿cómo vamos a tener fe si no nos exponemos a la palabra? Si no oímos la palabra, si no leemos la palabra. Romanos capítulo 1 dice, el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Y la fe es ¿qué? Es creer que Dios es y que Dios recompensa a los que le buscan. Esas personas, Él es galardonador de los que le buscan. Hey. Él es galardonador de los que le buscan. El que cree en Él aquel que cree tiene que creer que Él existe, que le hay, que Dios es y que Él es galardonador de los que le buscan. Buscarle, escribe, buscarle. Eso me permite
entrar en un ámbito de galardón. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Por eso tenemos que seguir creciendo en el Evangelio, familia. Amén. Tenemos que seguir creciendo porque hoy tenemos muchas doctrinas. Tenemos doctrinas de demonios, tenemos filosofías, tenemos posmodernismo metido en el mensaje del Evangelio. Y muchas veces la iglesia no está predicando el Evangelio del reino. Muchas veces la iglesia no está predicando Cristo. Muchos mensajes están ajustados a la medida de la gente. El predicador ajusta el mensaje a la medida de la gente. ¿Para qué? Para que la gente lo reciba. Y eso no es bueno. El mensaje no se negocia. Dice Lucía, si la palabra enseñada trae revelación, no debería ser repetida reunión tras reunión. Totalmente. Necesitamos avanzar a la expresión de lo aprendido y entendido. Exactamente. Esa es la idea. Si la palabra enseñada trae revelación y es entendida, yo a lo mejor añadiría nada más, y se entiende, entonces no tendría necesidad de ser repetida, sino al contrario, eso tenía un efecto de avance, ¿verdad? Eso traería un efecto de avance y obviamente de expresión de eso que hemos escuchado. Eso es fundamental, maravilloso, ¿no? Así es, dice Carmen Nieblas, aquel que cree. Así es. Bueno, entonces, muchas veces la iglesia, al alejarse del Evangelio y de la palabra, termina funcionando y haciendo cosas que no debería de hacer porque no fue diseñada para ello. Entonces, la ausencia de la palabra, escribe allí, la ausencia de la palabra siempre va a tener una afectación en la operatividad de la iglesia. De nuevo, si nosotros hoy como iglesia queremos operar correctamente conforme al diseño, como lo hemos dicho, y ser efectiva la iglesia en la asignación, tenemos que funcionar. Para funcionar como tal, para lo que Dios quiere que haga la iglesia hoy, tiene que conocer la palabra. Eso es fundamental. Eso es indispensable. No se vive de alabanza. Hay gente que le encanta la alabanza. Hay gente que le encanta y que en alabanza creen que la alabanza produce todo. No estoy diciendo que esté mal la alabanza. Nos encanta, nos gusta y todo. Pero muchos se quedaron y tomaron como Dios la alabanza. Perdón que lo diga, pero es la verdad. Entonces, la alabanza lo usaron para todo. No se han dado cuenta. Es un error. No estoy diciendo que dejemos de alabar, que también es otro punto que hemos estado tratando de ayudar a la gente a recuperar. Hey, nunca estamos diciendo que no alabes, nunca estamos diciendo que no cantes, que no dances, que no alabes. No. Lo que estamos tratando es de llegar a un entendimiento mayor que seguramente producirá una mayor expresión de alabanza y adoración. ¿Ok? Eso queda claro. Eso lo hemos enseñado y lo seguiremos enseñando. Porque el que es entendido es un extraordinario alabador, es un hombre que alaba, una mujer que alaba y que adora en espíritu y en verdad, poderosamente. Por supuesto, mira, una persona correctamente entendida es una persona que anhela alabar, que anhela adorar y también cuando se reúne con su congregación tiene un deseo profundo, grande y enorme, unas ganas, un deseo de alabar y adorar a Dios con música, por supuesto, adorarle a su Señor. Eso no está mal, pero lo que está mal es lo que empezó a suceder por un tiempo para acá, donde se le empezó a la alabanza a adorar de una manera como en la alabanza creíamos que sucedía todo. Hay gente que cree que alabando madura, hay gente que cree que alabando le cambia el carácter, hay personas que creen que alabando fuerte Dios les va a contestar, hay personas que creen que alabando mucho se van a arreglar sus problemas familiares, se van a arreglar sus problemas económicos. Le han dado una calidad también a la alabanza. Ya aquellos que todavía tienen al diablo, están peleándose con él, pues agarran la alabanza también como un arma de guerra para pelear con el diablo y todo eso. Cada cosa en su lugar. Digan conmigo, cada cosa en su lugar. No, la alabanza no es... Entonces, la alabanza no es para madurarte, la alabanza no es para que
Con la alabanza va a haber más formación de Cristo en mi vida, voy a tener más convicción de pecado, va a cambiar mi corazón, se me van a quitar las malas palabras y los malos pensamientos, y con la alabanza voy a hacer otro. No, miren, no exagero, pero muchas personas, su Dios es la alabanza, su Dios es la alabanza, han hecho de la alabanza su Dios. Algunos han hecho de su ministerio su Dios, algunos han hecho de su congregación su Dios. Algunos han hecho de su doctrina su Dios. No, Dios es uno. Y cuando nosotros honramos su palabra y la buscamos y la anhelamos y nosotros nos exponemos a ella, ahí vamos a encontrar al verdadero Dios. Y ahí lo vamos a entender y allí vamos a crecer en esa realidad. Amén. Dice Ofe López que alabando pueden ser ungidos, exactamente. ¿No? Entonces, por eso algunas congregaciones ya fueron creciendo en el tiempo de alabanza. No estoy diciendo que esté mal, ¿vale? Y ya 1 hora, 1:30, 2 horas. ¿Y qué pasó? Oye, ¿cómo estuvo el culto el domingo pasado? Pues no hubo ni prédica. Dios nos estuvo ministrando. Ah, caray, fíjense, Dios nos estuvo ministrando y no hubo ni prédica. Entonces, y todos pensamos, no, están bien gruesos estos cuates. No, Dios se mueve bien fuerte en esa iglesia porque ni hubo prédica. Oye, espérame, o sea, y Dios nos ministró. ¿Cómo te ministró? Hemos hecho, pensamos que la alabanza es para ministrarnos. ¿Qué les digo? Hemos hecho, y eso es por abandonar la verdad revelada en la palabra. No, si verdaderamente queremos ser ministrados y, como dije, expuestos al espejo para ser transformados, solo con la palabra. Solo con la palabra. Eso no sucede con una canción. Eso no sucede con una canción, aunque sea la que te guste y llores, porque cada vez que la oyes recuerdas, es que a mí me gusta la de La niña de sus ojos, porque yo cada vez que la escucho siento re bonito que soy. Pues sí, como esa es la única canción que te dice que eres la niña de sus ojos, porque con la gente te comportas como diablo, ¿no? Eres bien malvado y pues nadie te va a decir que tú eres la niña de sus ojos. Al contrario, van a decir, aléjense de este cuate, porque este cuate muerde y echa espuma. ¿Cómo crees que entonces la canción te dice que eres la niña de sus ojos y que Dios te ama? No, pues te quebranta y lloras y dices, gracias Dios, tú sí me amas, tú sí de verdad me aprecias, tú sí me valoras. No, pues es que tú no valoras a la gente, no aprecias a la gente, no amas a la gente. ¿Cómo puedes pensar que te van a amar si tú no amas? Lucía decía, la alabanza y la adoración no es una expresión musical, aunque no diga que no se puede, es una expresión de vida, de rendir mi vida al Señor y a Cristo. Claro, es que mira, Lucía, el que alaba y adora de una manera extraordinaria es el que alabó y adoró con su vida a Dios todo el tiempo, en la semana, en su trabajo, con las personas. No dice el apóstol, recomienda el apóstol, trabaja y sírvele a la gente, a tus amos en tu trabajo, a tus patrones, sírveles como al Señor. ¿Eso saben qué es? Eso es adoración y alabanza. Eso es alabanza. O sea, que todo lo que hacemos, eso es ser sacerdote. Ese es nuestro sacerdocio. Todo lo que hacemos, no lo hacemos para la empresa. No lo hago para mi jefe. Lo hago como para el Señor. Es para el Señor. Y el Señor, ¿sabes qué? Está recibiendo esa alabanza porque dice, Jorge, lo está haciendo para mí. Eso es para mí, es con excelencia, es en amor, es en alegría, no es en amargura, no es en enojo, es en amor. Entonces, esa persona que opera de esa manera no tiene problema de alabar y adorar en su iglesia. Ese no tiene problema de brincar, de danzar y de gozarse. Lo hace porque lo hace siempre. No necesita música. No necesita música. Claro, cuando hay música, pues lo hace con música, pero no la necesita. Ese alaba y ese adora en espíritu y en verdad. Eso es maravilloso. Entonces, pero el Señor por eso le dijo a Pedro, Pedro, ¿amas a la iglesia? Porque ya había terminado todo, ¿se acuerdan? Con esto yo también ya estoy terminando. Ya había terminado todo, había muerto el Señor y había resucitado. Y entonces empiezan los encargos, ¿verdad? Y viene el encargo a Pedro. Oye, ¿me amas? Sí. Fíjense, ¿me amas? Sí. ¿Y qué es lo que le encarga? ¿Me amas? Sí. Dirige la alabanza con mis ovejas. ¿Eso dice? No. ¿Me amas? Sí. Llévalos a alabar y adorar con todo su corazón, Pedro.
¿Me amas? Sí. Ministralos, que estén llenos de la unción. ¿Eso les dijo? No, no les dijo eso. Le dice, oye Pedro, ¿sí me amas? Sí. Alimenta a mis ovejas. Alimenta. ¿Me amas? Fíjense. Y con eso me quisiera quedar. Fíjense, ¿eh? ¿Me amas? Sí. Alimenta. Eso es lo que necesitamos. Esa es la comisión. Eso es lo que tienes que hacer, Pedro. Eso, si me amas, alimenta. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que Dios nos revele, ¿no? ¿Cómo es que el Señor, fíjense, por eso verdaderamente somos edificados en el amor? Eso escríbelo. Verdaderamente somos edificados en el amor. No, la ira, el enojo no edifica, aunque seamos bien entendidos. Y yo de repente cuando veo, yo lo digo por mí, ¿vale? No critico a nadie. Cuando yo ando de entendido, pero de enojón, digo, a ver, muy entendido, pero ¿por qué tan enojado? En el enojo no obra la justicia de Dios, así dice la palabra. La justicia de Dios no opera en el enojo. ¿Se dan cuenta? Porque esto es vida. Esto es vida. Entonces le dice a Pedro, oye Pedro, si me amas, pues alimenta. ¿Tú amas al Señor? Alimenta. Fíjense qué encomienda para nosotros, todos los que edificamos, los pastores, los que compartimos, los que tenemos un grupo, los que le enseñamos a nuestra propia casa, a todos, al amigo, al vecino, allá que tú dices, yo siento reunirme con estas dos personas en ese café y les quiero enseñar la palabra. Ama, mira, te voy a decir una cosa, hazlo, porque eso es una evidencia del amor que tenemos por el Señor. El Señor le dice a Pedro, si me amas, vas a alimentar. Si la iglesia ama verdaderamente al Señor, tiene que dejar, familia, amigos, todos los que tenemos la gran responsabilidad, enorme responsabilidad de predicar el Evangelio, tenemos que alimentar. ¿Alimentar qué? Con la palabra, la vida de las personas. Alimentar con la palabra espiritual y viva a las personas. No entretener. No hacer religiosos, no hacer religiosos aprendidos y disciplinados. No, alimentar. Porque si nosotros no alimentamos correctamente, los resultados ya los estamos viendo. El alimento, tú eres lo que comes, es lo que dicen los que conocen de nutrición. Tú eres lo que comes. Si comemos Cristo, eso manifestaremos en esta tierra. Margarita Ortiz dice, bendiciones iglesia, así es, gracias a Dios. Lucía dice, eso es lo que necesita el cuerpo, ser alimentado, nutrido con la palabra que es Cristo. No necesitamos espectáculos de luces y música, así es. Pero hay gente que se nutrió de la alabanza, Lucía. Se nutrió. Entonces, cuando dejó de haber alabanza en alguna de sus congregaciones, dijeron, no, ya no, porque era bien bonito cuando el hermano alzaba las manos y cómo nos gozamos y eso me llenaba. Y ahora, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué ahora no te llena? Te voy a decir por qué. Es la verdad. Porque comimos pura chatarra. Y el alma se acostumbró a la chatarra. Y ese acostumbrarnos a esa chatarra, cuando viene el alimento, ya nuestro aparato digestivo no está acostumbrado y no lo quiere recibir. Es más, hay gente que cuando empieza la enseñanza se duerme y ronca, que ay bendito. Yo hasta digo, a mí me da hasta envidia de la buena porque yo quisiera dormir así. Yo digo, bueno Señor, por lo menos tiene paz. Pero una iglesia raquítica que abrazó la alabanza y la adoró. No. Que así hubiéramos abrazado la palabra. Imagínense. Con esto termino, familia. Imagínense que así, con ese fervor, hubiéramos abrazado la palabra. Que hubiéramos tenido una generación que así hubiera amado la palabra, hubiera abrazado la palabra, así hubiera buscado la palabra. Tendríamos no congregaciones entretenedoras de gente, sino tendríamos escuelas espirituales que buscan y que anhelan más y más de la maravillosa palabra de Dios
para poderla expresar y llenar toda la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Piénsenlo. Era lo que yo quería platicar con ustedes el día de hoy. La palabra no puede quedar fuera. Alguna vez los apóstoles tuvieron un problemita en Hechos capítulo 6. Y en ese problemita que tuvieron fue porque el éxito, fíjense, el éxito empezó a modificar ciertas cosas. El éxito, el crecimiento. Por eso yo les decía hace un rato, necesitamos el espejo de la palabra para que nos corrija, nos alinee y nos marque las coordenadas y las directrices para que no nos movamos de donde tenemos que estar y de donde tenemos que seguir caminando. Entonces, la iglesia empezó a crecer y empezaron a distraerse en otras cosas, al punto en que llegaron y dijeron, a ver, no, tenemos que tener cuidado, porque no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por otras cosas. No es justo que dejemos la palabra de Dios por otras cosas. Hechos capítulo 6, hace 2000 años, ellos ya estaban dándose cuenta que estaban en una encrucijada, estaban tomando un camino peligrosísimo, porque la palabra los había llevado a ese punto, o sea, porque era el poder de la palabra de vida en las personas, lo que estaba sucediendo en las ciudades, la gente que estaba convirtiéndose y rindiéndose a Cristo, pero ahora ellos estaban siendo tentados a disminuir, a dejar la palabra en un segundo término, fíjense nada más, por atender todos los asuntos que tienen que ver con el crecimiento que Dios les estaba dando. Pero el Espíritu Santo les dio sabiduría y nos permitió, y esto queda registrado y nos permite verlo para meditarlo, porque allí ellos dicen, a ver, no es justo que nosotros dejemos la palabra. Y ese no es justo, el otro día le decía a una persona, ese no es justo, es contundente. No es justo, ¿por qué? No es justo porque es por la palabra que está sucediendo todo eso. ¿Y ahora la quieres dejar? Ya que ahora tú tienes cierta comodidad. Ahora quieres abandonarla, ya que ahora, perdón que lo diga, ¿no? Es como aquel pastor que empieza con ganas y con gozo, está muy joven, muy chavo, y ahí está echándole ganas, y sí, Señor, te quiero servir con todo mi corazón, y eso empieza a crecer, y de repente ya crece, tiene cierta comodidad, tiene un cierto ingreso muy, muy cómodo, y entonces ya de repente suceden cosas que él mismo ya no hace con ese alineamiento a la verdad, porque si lo hace, ya se enoja el que aporta más, ya se enoja el que, o se puede ir la familia que me hace fuerte económicamente, y entonces ya no soy obediente a la verdad. Y ese es el principio del fracaso. Bueno, no sé si al principio, pero son las primeras manifestaciones de la caída de algo que pudo haber empezado con la palabra, pero terminado en otro lugar muy distante a ella. Ellos dijeron, los apóstoles dijeron, Hechos 6, versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo que nos distraigamos en otras cosas. No es justo. Tú estás aquí por la palabra de vida. ¿Te acuerdas que ya lo vimos un domingo? Tú fuiste renacido por la palabra de vida. Has nacido de nuevo por el poder de la palabra viva. Ha sido la palabra la que vino a tu vida y te dio esta salvación tan grande. Es el vehículo de la palabra el que te hizo despertar y abrir los ojos a esta hermosa realidad. No es justo que después de todo lo que ha hecho la palabra y sigue haciendo, la menospreciemos, la dejemos de lado, porque ya tenemos muchas cosas que hacer. Amén. Una palabra, ahora sí que esta fue una palabra para reflexionar. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado, ¿vale?